Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. En esta ocasión, para compartir con ustedes un comentario a las lecturas que serán proclamadas el quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Por la extensión tanto del comentario como de las lecturas, como lo hice la semana pasada, pongo los textos bíblicos en la descripción del video para que puedan ustedes consultarlos. De tener labios impuros a ser pescadores de hombres. A lo largo y ancho de la Escritura se testimonia que una dimensión intrínseca a la experiencia de lo luminoso, es decir, de aquella realidad que está más allá de lo que el hombre puede concebir, definir y encuadrar dentro de sus categorías interpretativas, es precisamente el sobrecogimiento y el temor que reconocen lo absolutamente trascendente. En palabras de Rudolf Otto, en su extraordinario libro Lo Santo, el tremendum de Dios. No se trata, desde luego, de tenerle miedo a Dios, ya que inclusive sus enviados instan a los destinatarios del mensaje a excluir el miedo de sus corazones, y el mismo Jesús en varias ocasiones conmina a desterrar el miedo que paraliza e incapacita para vivir la vida nueva en el Espíritu. Más bien se trata de una postración y obediencia que brota del reconocimiento de la majestad, la omnipotencia, la belleza y la benevolencia absolutas de Dios. En este sentido, el temor de Dios es una experiencia del todo positiva y necesaria que impulsa el corazón del hombre a la vivencia radical de la palabra. Con razón, el autor del Eclesiastés afirma: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto no parece ser una experiencia vivida por los cristianos en su mayoría, a los cuales se les predica un Dios bonachón, que todo lo perdona fácilmente, ya sea mediante el sacramento de la reconciliación en el caso de los católicos, o mediante la confesión verbal de una supuesta fe y arrepentimiento intimista en el caso de la tradición reformada. Como quiera que sea, ambos caminos se han convertido en escapes facilones de un auténtico compromiso para muchísimos creyentes. Un concepto bíblico que surge espontáneamente de la experiencia luminosa del pueblo israelita es el de la justicia de Dios. Claro que esta no debe entenderse al estilo de la jurisprudencia romana, en la que justicia significa darle a cada uno lo que merece, según se adecue o no a un cierto código ético y moral. La justicia en Dios significa darle a cada cual según lo que necesite para alcanzar su pleno desarrollo humano. Por ello, la gloria de Dios consiste en que el hombre se salve. En este sentido, podríamos decir que cuando se logra la justicia de Dios, se manifiesta su gloria. Sin embargo, si bien de parte de Dios todo está dado, justicia, y no hay defecto alguno, de parte de los hombres, gloria, está en ejercicio su libertad. Libertad que pone siempre en riesgo la salvación, puesto que el hombre puede asentir o rechazar la propuesta justiciera de Dios. Para aceptar el llamado siempre salvífico de Dios, es necesario el sentimiento luminoso que experimenta el profeta Isaías en el relato vocacional que se nos narra en la primera lectura.
La visión del profeta es nada menos que la del Señor Yahvé sentado sobre un trono muy alto y magnífico. Y aquí conviene rescatar la imagen de Dios sentado sobre el trono. Sentarse en la imaginería bíblica significa, en primer lugar, poseer el dominio absoluto sobre una realidad. Y en segundo lugar, significa el juicio del rey cuando el sentarse va aunado al trono. Por lo tanto, lo que se le revela al profeta es a Dios como rey, que va a establecer su juicio. Dios juzga mediante su palabra, pero una palabra que llega a los demás, no directamente, sino mediante su profeta. Por otro lado, Dios se presenta como el 3 veces santo, es decir, el absoluto, el inefable, el intraducible, el totalmente otro, con mayúscula. Desde luego, ante tal visión, la exclamación del profeta evidencia su temor y sensación de total inadecuación ante el misterio que se revela. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Entonces, Yahvé mismo, pues el serafín que toma la ascua encendida en el relato es meramente una figura literaria que usa el escritor bíblico para desplazar la comunicación directa de Dios hacia un intermediario celeste. Pues en el pensamiento semita, a causa de la trascendencia de Dios, este no puede hablar directamente al hombre, debido a la abismal distancia ontológica, es decir, de esencia, entre ambos. Y por ello se usa la figura angélica como intermediaria. Coloca un ascua encendida en los labios del profeta. La visión del Dios que es palabra trascendente se corresponde con el reconocimiento de la incapacidad de pronunciar una palabra con sentido y relevancia, no solo por parte del singular individuo, sino de la comunidad toda, y por otra parte, de la investidura profética concedida por Dios. Aquí se nos apunta una actitud espiritual básica en la vida cristiana. Reconocer nuestra radical inadecuación para transmitir un mensaje que transforme, que salve, que lleve al hombre a dilucidar las profundas interrogantes que inquietan su corazón. Por lo tanto, hay que reconocer que esta palabra solo puede venir del otro, del gran otro, y estar dispuesto a recibir. Precisamente esto lo que hace Isaías, y solo entonces el serafín vuela hacia él y coloca la brasa ardiente en su boca. El simbolismo del fuego es lo que conviene rescatar en esta imagen. El fuego en muchos textos bíblicos significa la capacitación que Dios da al hombre cuando éste es llamado para ejercer una función determinada. Así, Moisés presencia el misterio de la zarza que arde sin consumirse cuando Dios le llama para sacar a su pueblo de Egipto. Y sobre los apóstoles se derraman lenguas de fuego en Pentecostés antes de ser enviados a testimoniar el evangelio. Si bien somos radical insuficiencia para vivir desde nuestras solas fuerzas la desquiciante realidad del evangelio, la fuerza no está en nosotros, viene de lo alto, del Dios que todo lo puede y al que le ha placido darnos su espíritu para enviarnos. Ahora bien, ¿por qué es la boca o los labios de Isaías lo que toca a Dios en este relato vocacional? La boca o los labios o la lengua es el órgano mediante el cual se emite la palabra. Y la palabra no es para ellos simplemente la articulación de una serie de sonidos con un significado audible. La palabra es ante todo dinámica, reveladora, impactante, por lo tanto, transformadora del mundo. La palabra es concreción histórica del ser del hombre. La palabra no es algo ajeno o exterior a él. Es él mismo revelándose. Por ello, no puede haber una escisión entre la palabra y el hombre.
La boca habla de la abundancia del corazón, reza una sentencia bíblica. Y no puede de la misma fuente brotar agua dulce y agua amarga, apunta el autor de la epístola de Santiago, toda vez que está estableciendo una comparación entre la lengua de la que brota la palabra y una fuente de la que brota agua. Si de lo que se trata en el texto de Isaías es de la dinámica revelación de Dios, capacitación, envío, entonces resulta que Dios capacita mediante su espíritu fuego, purificando los labios del hombre, para que pueda llevar a cabo la encomienda que se le ha dado. Desde luego que no puede tratarse de la simple repetición de unas palabras aprendidas de memoria, como hacen muchísimos predicadores cristianos que se limitan a recitar a diestra y siniestra textos bíblicos y con una habilidad pasmosa los relacionan artificiosamente para hacer decir a los textos lo que ellos quieren, sin tomar en cuenta la intención teológica y espiritual del autor bíblico. Es mucho más que eso. Por ello se necesita la cualificación del espíritu. Es un testimonio de vida, es una transformación interior, es decir, ontológica, que se expresa mediante una palabra que por ello ya no es solo de Dios, sino también suya. Es una palabra humana, pero también divina. Es una palabra divina que se vehicula en categorías humanas. Es una palabra encarnada. Desde esta perspectiva se adivina el sueño del maestro, un discípulo cuyo sí sea sí y su no sea no, y por ello sea digno de credibilidad. Es muy importante señalar que la visión de Isaías no se da en un arrobamiento místico que le desvincule de la realidad histórica. Más bien se da en un momento que forma parte de la vida religiosa de todo israelita. Pues aunque parece ser que es la primera vez que Isaías entra en el templo, de cualquier modo es una experiencia alcanzable para cualquier judío. La revelación de Dios no suprime la cotidianidad de la vida, sino que se inscribe en ella, convirtiendo lo profano en sagrado. Pero hay que imaginar al joven Isaías entrando por vez primera en el lugar santo por excelencia, el lugar en el que habita la presencia con mayúscula y la gloria de Yahvé. Un lugar que conoce por la frecuencia con que sus padres y maestros le han hablado de él, describiéndole con lujo de detalles cada rincón, cada ornamento, cada olor y color. Sin embargo, nada se compara con el esplendor de lo que contempla aquel jovenzuelo, que sabe ver lo santo en lo cotidiano y que por eso se siente conmocionado hasta lo más hondo y se sabe radicalmente pequeño, casi al borde de la muerte ante la manifestación del Señor de los ejércitos que se revela a él insignificante e incapaz. Ay de mí, estoy perdido, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Sin embargo, sabe descubrir lo extraordinario en lo ordinario, lo santo en lo cotidiano, que para muchos judíos del tiempo de Jesús, como para muchos católicos de hoy, la experiencia del culto se ha convertido en algo cotidiano, costumbrista, al que se asiste porque así lo exige la iglesia o la tradición familiar. Me pregunto si quizás lo cotidiano debiera ser tener visiones como la del profeta cuando entramos a la celebración eucarística. Es verdad que una manifestación mayor que la que recibió Isaías en el templo judío acontece cada vez que se transforman las especies eucarísticas en el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y qué palabra es esa que la iglesia es enviada a proclamar? El apóstol Pablo es tajante al respecto en su exhortación a los corintios. Es la palabra del evangelio, es el anuncio de la muerte de Cristo, causada por nuestros pecados y originada en el amor del Padre por nosotros. Y su resurrección, así como las revelaciones que hace Cristo a aquellos que fundarán la iglesia. Hay muchísima tela de donde cortar en este extraordinario texto de Pablo, pero debemos conformarnos con citar a vuelo de pájaro algunas intuiciones. En primer lugar, la predicación y la recepción del evangelio
única palabra trascendente y por ello necesaria de ser escuchada, se da en un contexto comunitario. Porque si bien la salvación es para todos los hombres, es la comunidad eclesial la destinataria primera, pues es ella quien tiene la misión de ser sacramento universal de salvación. Número 2, la transmisión apostólica del Evangelio es el garante de su autenticidad y unicidad. Y número 3, la esencia del mensaje es siempre la misma e incluye tanto muerte como resurrección de Cristo. Anunciar la resurrección no hace problema, finalmente referencia al triunfo, a la gloria, a la victoria final. Y si eso es lo que nos espera, pues es fácil y hasta agradable el anuncio. Anunciar la muerte del Mesías es harina de otro costal, sobre todo si resulta que su suerte es también la del discípulo. En el Evangelio de Lucas se nos dice que la barca, símbolo de la iglesia, debe ser llevada mar adentro y desde allí echar las redes, símbolo de la palabra proclamada que es capaz de rescatar a los hombres de las ideologías malignas, simbolizadas por el mar, que le tienen sojuzgado. La palabra tiene la eficacia misma de Dios. Ella es la única capaz de lograr lo imposible. Y por ello, el discípulo debe confiarse a ella de modo absoluto, aunque la realidad visible e inmediata grite a voz en cuello que es imposible, que nada se puede ya hacer, que todos los recursos han sido agotados y todo esfuerzo adicional es una pérdida de tiempo. Para el auténtico discípulo, la palabra no la tiene el mundo, la palabra última, sino Dios. Confiado en tu palabra, echaré las redes. Una vez que la fe, confianza, abre la puerta, la palabra obra toda su eficacia. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. La eficacia sobreabundante que abarca también las otras barcas, la de todos aquellos hombres que se quieran adherir al torrente salvífico del Evangelio. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Y vienen las solemnes palabras del Maestro. Si bien son dirigidas a Simón, en él se dirigen también a todos sus discípulos. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es la más alta vocación del hombre. Rescatar a otros mediante la fuerza de una vida enraizada en el Evangelio, una vida en comunidad que testimonie la real posibilidad de una existencia plena en libertad. Muchas gracias por su atención. Fue un gusto compartir con ustedes esta reflexión. Espero que les aporte elementos para que puedan ustedes vivir cada vez con mayor radicalidad y gozo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima reflexión. Gracia y paz.